Buenos días. Gracias a Dios que me da el privilegio de estar aquí entre ustedes en esta mañana. Y gracias a Dios también porque tenemos bastantes visitas en nuestro medio. Y quiero llamar su atención a un miembro de la iglesia que fue por muchos años y también líder y qué más no puede ser. Ahora es un gran aporte y apoyo para otra iglesia. Y yo quisiera que viniera a trabajar con nosotros porque tiene eso en el corazón, precisamente lo que estamos haciendo acá ahora de los grupos pequeños, liderazgo y discipulado. Así que Elías, ponte de pie porque quiero que te reconozcan los hermanos nuevos acá que no te conocen. Elías Gómez, está Amber, que se ponga de pie también, su hija. Y nos da mucho gusto estar entre nosotros. Les traemos a Ruth, mándale mi saludo. Así que bienvenidos, hermanos. Está Patricia también, nuestra hermana de Highland Valley, la tuvimos acá temprano. Y me da mucho gusto verla. Por cierto que su hermano también canta y canta muy bien. Lo vamos a invitar un día, hermano yo le llamo Benji. Así que también tenemos en nuestro medio otras personas y no dejamos de dar la bienvenida a Rosita, que primero Dios quiera que pronto sea también parte de nosotros en esta iglesia. Recuerden que va a haber bautismos, así que si tiene alguien más a bien querer entregar su vida a Cristo por medio del bautismo, acérquense al pastor o a un servidor para que podamos hacer los arreglos necesarios y también sean incluidos en ese evento. Y ¿cuántos de ustedes han visto muchos cambios que están sucediendo en la iglesia? Cambios sorprendentes, cambios que de repente a muchos que estábamos acostumbrados hace años de cierta forma, están sucediendo en una iglesia en la cual estamos acostumbrados a cierto momento, a ciertas cosas, a ciertas situaciones, a ciertos formatos religiosos. Y nos hemos concentrado más de las veces en nuestras tradiciones como adventistas del séptimo día. ¿Es bueno hacer cambios en la iglesia? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? Recuerden una cosa. En primer lugar, debemos hacer como Dios dice, pero no hacerlo de una forma tediosa, a modo de que caigamos en un estado religioso y no espiritual. A veces podríamos tomar la actitud de tener algunos cambios para darle un énfasis, para darle otro camino, otro derrotero, para que se sientan más identificados entre sí mismos, sobre todo los jóvenes en la iglesia. Pueden sufrir muchas cosas como depresión, como otras cosas sentimentales que puedan sufrir por el asunto de la religiosidad. ¿Debe haber un cambio? Sí, debe haber cambios. Mi tema de esta mañana es que entendamos bien cuando Dios dice una cosa y cuando dice el hombre otra cosa. Aunque sea la iglesia del Señor, a veces podemos caer en la rutina del formato religioso, pero Dios no quiere eso, ni que seamos muy aprensivos. En el mundo secular le llaman mojigatos o religiosos, o llámenle como quieran. Yo no quiero llamarles mojigatos, ni devotos, ni nada de eso. Somos hijos de Dios y debemos hacer lo que Dios dice como Dios dice. ¿Los mandamientos de Dios son específicos o no son? Los 10 mandamientos. El resto de los consejos que dice Cristo Jesús, ¿son mandamientos específicos o solamente son consejos? Díganme. ¿Se pueden hacer a un lado y decir, bueno, esto me conviene, tomo esto no? ¿Podemos hacer eso? ¿Y por qué no? Si no son los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Pero si estos otros consejos o como sea, de repente no se allegan a mí, no cuadran con mi estado de vida, con mi modus vivendi, ¿tengo el derecho de cambiarlo o de tomar nomás lo que a mí me conviene de parte de Dios?
Entonces, todo lo que dice la Biblia, ¿es eficaz o no es eficaz? Por eso yo le nombré a mi tema esta mañana un mandamiento eficaz, más no un mandamiento específico. Pero esto no da pie a que podamos tomar las cosas como a mí me conviene o tomar las cosas como Dios dice. Y tenemos que hacer la decisión. En lo particular, este tema puede causar un tanto de perplejidad, puede causarnos un tanto de inconformidad, pero yo no quisiera eso, ni es mi intención tampoco. Pero es mi intención realmente dejar en claro qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque a veces podemos caer en un estado por no querer caer en un estado ¿cómo les diré?, de rutina religiosa, y podemos cometer el error de meternos a algo que no está de acuerdo con Dios. Saben que dejé mi sermón allá en la mesa, en la sala, mejor dicho, en mi casa, y tengo que sacarlo de aquí ahorita, así que por lo pronto quiero decirles que este tema de esta mañana quiero que nos lleve para entender cuál es mi actitud que debo tener cuando hay Santa Cena. Lamentablemente, de repente podemos cambiar cosas para no caer en la rutina de siempre y queremos hacer algo novedoso siempre. ¿Que es malo? No es malo. Y yo no quiero poner en evidencia a nadie, ni quiero decir algo que esté fuera de contexto, pero el contexto bíblico es lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que nosotros tenemos en este mandamiento eficaz, en Apocalipsis 19:9, ¿cuál fue la lectura bíblica? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? No, Apocalipsis 19:9. ¿Cuál es? 19:9. Por favor, búsquenla. Y busquen otro, por favor, busque Lucas 14, del 15 al 24. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Si no lo van a tener que leer yo, así no me ayudan. Sí. Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la Ajá. Cordero. Muy bien. Y le dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Muy bien. En Lucas 14 estamos hablando de una cena, que va a estar en el cielo. Todas las santas cenas que estamos haciendo y constantemente practicando, con eso recordamos a Cristo y en su sacrificio. También conmemoramos que algún día vamos a estar en las cenas de las bodas del Cordero. Es muy importante hacerlo como dijo el Señor, porque Él dijo: haced esto en memoria de mí. Ese es el mandamiento eficaz de esta mañana. No lo hagamos como yo quiero ni como a mí me parece. Hagámoslo como Dios dijo: haced esto en memoria de mí, no aquello, no lo otro. ¿Y qué es lo que debemos hacer en esta cena? Primeramente vamos a ver quiénes son los invitados a tomar la cena del Señor. ¿Quiénes son? Necesitamos entender esta parte. ¿Qué se celebra o conmemora con la cena del Señor? También, ¿qué significa la Santa Cena en sí? Todo eso tenemos que ver a grandes rasgos en esta mañana, con el único propósito que tengo para ustedes, de que debamos entender los emblemas, para darle énfasis, para que el Señor nos pueda usar para ayudar a enseñar a otros como Dios dice, y realmente no como pensamos.
Primeramente, ¿quiénes son los invitados a la cena? Todo mundo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí, todos los seres humanos, y primeramente los judíos y luego todos los seres humanos. Y si alguien quiere tomar la cena del Señor, por ejemplo, que vamos a tomar la Santa Cena acá, y recuerden que hay veces que llegan personas y quieren tomar la cena del Señor, ¿cuál es la actitud que debiéramos tomar nosotros? La actitud que debiéramos tomar nosotros no se les debe impedir. Dice la sierva del Señor que, en primer lugar, nosotros no sabemos si esta persona es bautizada o no es bautizada, pero es una visita que llega a la iglesia. Tal vez tenga conocimiento de nuestro formato religioso, tal vez tenga información de ciertas cosas de nuestra iglesia, la identificación, etcétera. Pero si quiere tomar la cena, no podemos impedirlo, ni debemos ni podemos, porque solamente el Señor puede juzgar el corazón en ese momento. Así que todos son los invitados a las cenas de las bodas del Cordero, perdón, a la cena de Santa Cena del Señor, para que algún día estemos con Él en la cena de las bodas del Cordero. Dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y así sucesivamente todos los invitados empezaron a excusarse. ¿Han ustedes observado esa parte? Que todo el tiempo cuando nosotros estamos invitando a alguien a venir a Cristo, nos ponen excusas. No puedo porque voy a trabajar. No puedo porque voy a hacer esto otro. En sábado, no, en sábado tengo que ir a trabajar, si no me corre el patrón. Y a veces, inclusive los ya bautizados pueden caer en ese error también. Y ese es el asunto. Que a veces los mismos hijos de Dios que entendemos cómo es el mandamiento específico de Dios acerca del cuarto mandamiento, todavía en el pleno día del día santo del Señor, del día sábado, estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Pero es difícil poner los puntos sobre las íes, qué es lo que sí debo hacer y qué no debo hacer en sábado. Pero es un mandamiento específico. Ese no es un mandamiento eficaz, pero es específico el mandamiento. Ahora, en ese sentido, si las excusas que usted ponga, vea usted si son excusas o no, pero ya recuerden que el Señor le llamó y todos son llamados a tomar la cena. Pero me preocupa aquí, cuando dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, etcétera. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar. Aquí nosotros, como dice el que se llene su casa, forzándolo a entrar, ¿a qué se refiere? Nosotros necesitamos convencer a los demás con nuestras actitudes acerca de lo que Dios dijo. Esa es la actitud que debemos tomar nosotros para poder, en ese sentido, como dice ahí, fórzalos a entrar, pero en el griego original el contexto nos está diciendo que es convencerlos a entrar. Porque imagínense, no va a tomar la actitud que un hermano, una vez que estaba predicando la palabra de Dios hace muchos años, y el otro se resistía y le dijo: te digo que vayamos, lo agarra del cuello, te digo que vayamos, que esto te conviene. Eso es tan real que así pasó. Podemos forzar a la gente así, Dios no obliga a nadie. Pero se supone que los hijos de Dios entendamos estas cosas, aprenderlas como Él dijo, para que ellos a su vez puedan sentirse atraídos hacia el Señor Jesús por esa razón. Entonces dice: fórzalos a entrar. Y dijo: aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fue convidado gustará de mi cena. Entonces lo triste del caso es de que de un modo u otro nosotros podemos estar divagando, siendo hijos de Dios, en algunas cosas por querer hacer las cosas de un modo más moderno, de un modo más efectivo, para que sea agradable a nuestro corazón, como pensamos. Aquí el punto para entender esto: debemos hacer como Dios dice, como Dios dijo,
y no como nosotros pensamos. Entonces, primeramente fueron los judíos y todos los seres humanos en realidad. Si alguien quiere tomar la cena, no debe impedir, hermanos. El proceso es de que para tomar la cena del Señor, ¿qué se debe hacer? Porque aquí por mucho tiempo hemos tomado muchas cenas. Y aquí no sabemos, a veces he visto que de repente, no sé si sabemos, o no sé por ignorancia, por falta de información, no sé por qué razón, pero no estamos de repente tomando las cosas tan en serio al respecto a la cena del Señor. Es un proceso para tomar la cena del Señor. Es mi deber decirlo en esta mañana, porque vamos a tomar la cena del Señor la próxima semana, y que hagamos arreglos propios como esto. En primer lugar, dice que se deben confesar los pecados, tanto los propios como los unos a los otros. En Santiago 5:16 lo dice. En Marcos 11:25 dice que debemos perdonarnos unos a otros. Efesios 4:32 y Colosenses 3:13 lo dice también. A veces, en este sentido, hemos dejado pasar por alto esto y hemos caído en la sinsazón y la sin razón de llegar a la Santa Cena con el corazón gozoso y queremos tomarla porque sabemos que eso es bueno, que por años lo hemos hecho. No me refiero a todos, pero hay veces en el momento de usted, hermano, que de repente puede haber tenido algún problema en la iglesia con alguien. Y es deber de usted, hermano y hermana, hacer acto de conciencia y reconocer lo que deba reconocer y hablar con su hermano o con su hermana para ponerse en paz. Y después de esos días estar en recogimiento con Dios para poder tomar la cena del Señor dignamente. Porque de no hacerlo así, al final veremos lo que sucede. Cuando nosotros seguimos, y Dios no nos va a desechar, a rechazar por tomar una actitud así, simplemente a veces por ignorancia lo hacemos. Para ello, en este proceso de confesar, perdonarse, inmediatamente después en ese proceso, debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Este es un símbolo de que todos estos son emblemas de la Santa Cena que estamos explicando. Este asunto del lavamiento de pies, hermanos, en ese proceso, dice que los lavarse los pies unos a otros, ¿qué significa? El significado de los pies, ¿cómo? Humildad. ¿En qué sentido la humildad? Recuerden que los discípulos iban a tomar al aposento alto la cena con el Señor. El Señor iba por instituir este rito que implica lo que era la Pascua para los hijos de Dios antes de Él. Mas viniendo Él, que Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero Pascual, al aceptarlo ya no tenemos necesidad de sacrificar el Cordero. En ese sentido nosotros, al estar reunidos, debemos estar en paz primeramente, unos con otros, reconociéndonos como hijos de Dios, independientemente de cuál sea el carácter de uno y cuál sea el carácter del otro. Porque todos tenemos diferencias y todos tenemos facilidad de carácter, otros dificilidad de carácter. Pero en ese sentido nosotros, es nuestro deber estar en paz unos con otros en la congregación para que el Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de los que están practicándolo y buen ejemplo para otros, porque quedan en la mente muchas interrogantes que no nos ayudan mucho y dejamos pasar las cosas. A veces también entre los esposos, o entre los hijos, los padres a los hijos a los padres. A veces de eso también tienen que hacer provisión de eso. También deben poner en paz su hogar, su casa, para que ustedes vengan y tomen la Santa Cena. ¿Por qué razón? Porque es importante estar de espíritu libre de algo que se me acuse para que sea indignamente, sea indispuesto para tomar la cena del Señor. Algunos tal vez no quieren lavarse los pies, pero sí tomar la cena. En una ocasión aquí unos jóvenes me preguntaron si podían tomar la cena del Señor, pero no se querían lavar los pies y no querían lavar los pies a otros. ¿Cuál es la actitud que debiéramos tomar al respecto?
Se les debe permitir que lo hagan. Si los quieren hacer, pues que la tomen. Nadie les va a impedir que no lo hagan. Si lo quieren hacer, está en su conciencia que lo hagan, y ellos con Dios van a arreglar cuentas algún día. ¿Qué se debe hacer? Bueno, en lo que a mí concierne, mi deber fue decirles, bueno, son miembros de la iglesia, ¿por qué no quieren lavarse los pies? Pues por prejuicio. Yo no hay otra explicación más que fue esa, por prejuicio. Pero el prejuicio es que me está invitando a mí a aceptar a mi hermano. Entonces, el lavamiento de pies no es nada más en una señal de humildad, hermanos, para en ese momento reconocer y aceptar a mi hermano, en ese momento, sino para aceptarlo toda la vida. No nada más un ratito, mientras pasa el momento del fervor espiritual de la Santa Cena, sino que lo acepto, y lo acepto como hijo de Dios, toda su vida. Entonces, significado es que es un acto, un rito de aceptación, pero también de reconciliación, para que logre ser de esta manera, logre Dios ser glorificado. Por eso le dijo el Señor en aquel día que se levanta él y se pone la toalla y toma el hebrillo y se pone él a lavarle los pies a los discípulos. Y algunos, en este caso el Papa, en la Semana Santa, ustedes saben, y él toma la actitud de pone a 10 sacerdotes o 10 cardenales o 10 obispos y les lava los pies él a ellos en señal de como así dijo el Señor, así hizo el Señor. Pero eso no fue lo que dijo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo, sí, pero él lo hizo así de ese modo por la razón de que él quería darles una lección a los discípulos de que cada uno de ellos debía aceptarse como hijo de Dios y la labor que tenía que desarrollar en la iglesia. Por lo tanto, ellos debían entender que si él era capaz de servir a ellos siendo su maestro, ellos debían servirse unos a otros de la misma manera. No que ellos debían que lavarle a 12 discípulos que tuvieran los pies en ese día. Entonces, es una señal de aceptación y de reconciliación entre ellos, porque estaban muy distantes ellos de ser lo que Cristo Jesús quería que hicieran para poder, ¿para qué? ¿Para poder hacer qué? Para tomar la cena, sí, pero para la evangelización, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy unido con mi hermano, con mi hermana, y ellos no están unidos conmigo, dijo el Señor Jesús, irán lejos si no están dos de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo ellos dos para poder caminar más lejos. Entonces, en la iglesia, para que la iglesia pueda florecer, para que la iglesia pueda cumplir con su cometido, necesitamos tomar la actitud de los discípulos que tomaron cuando Cristo Jesús les dijo, si yo, pues, siendo vuestro maestro, os he lavado los pies a ustedes, así ustedes harán uno con otro. Lavarse los pies, en señal de que ustedes se aceptan como Pedro es y como Juan es, como Bartolomé, etcétera. Porque todos somos diferentes, pero hay que aceptarse como somos. Nosotros, yo sé que hay algunos que no vemos mal ciertas cosas, yo tampoco los veo mal. Pero bueno, ¿cuál es el propósito entonces del lavamiento de los pies para empezar antes de continuar con los otros emblemas? Es un símbolo, sí es cierto, de que si somos hijos de Dios lo haremos. Eso dice en Juan 13:10. Para estar con Cristo en el cielo es necesario que Él nos limpie. ¿Se acuerdan del caso que fue con Pedro? Si usted no quiere tomar la cena, pero no se quiere lavar los pies con otro, está bien. El Señor no se lo va a impedir. Pero le dijo a Pedro, Señor, yo he de lavarte los pies a ti, tú me los lavas a mí. Se deja, Pedro, permítelo, porque si no te lavare yo, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces, ¿quién es el que le va a lavar? Cuando yo le lavo los pies al otro y él me lava los pies a mí, ¿quién me está lavando allí?
Jesús me está lavando de mi orgullo, de mi maldad. Allí el Señor me lava, y si no me lava Cristo Jesús, no puedo entrar al reino de los cielos. Es muy interesante e importante entenderlo así. Con ese fin lo debemos hacer. Por eso dijo, si somos hijos de Dios, lo haremos. En Juan 13:10 dice, para estar con Cristo en el cielo es necesario que Él nos limpie también. ¿De qué nos va a limpiar? Cuando con el carácter de Cristo implantado en nuestro corazón, nos va a limpiar. Y cada vez que hagamos la Santa Cena, vamos dirigidos hacia ese punto. Es un mandamiento eficaz. Juan 13:15-16. Haced esto en memoria de mí, así como yo he hecho. Haced entre vosotros como yo he hecho. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que debemos ser como dijo Él? Porque Él no estaba imponiendo una cosa difícil de entender. Y debemos hacerlo como Él lo hizo y como Él lo dijo. Debe hacerse como Él indicó. Quiero leerles una parte, y lo voy a leer. Pongan atención porque a veces es tedioso, pero voy a tratar de leer rápido, pero no tan rápido porque es que yo leo muy rápido. El lavamiento de los pies y la participación en la cena del Señor debieran practicarse con más frecuencia. Jesús nos dio el ejemplo y nos dijo que hiciéramos como Él hizo. Vi que su ejemplo debiera seguirse tan exactamente como sea posible. Sin embargo, los hermanos y las hermanas no han obrado tan juiciosamente como debieran en el lavamiento de los pies, y ello ha causado confusión. Es algo que debiera introducirse con cuidado y sabiduría en los lugares nuevos, especialmente donde la gente no está informada acerca del ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús al respecto, y donde existen prejuicios contra este rito. Muchas almas sinceras, por la influencia de maestros en quienes tenían antes confianza, albergan mucho prejuicio contra este sencillo deber, y el asunto debe ser introducido al debido tiempo y de la manera apropiada. En la palabra no se da ningún ejemplo en que los hermanos lavasen los pies de las hermanas, pero hay un caso en que las hermanas lavaban los pies de los hermanos. María lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabellera. También veas en 1 Timoteo 5:10. Vi que el Señor había inducido a lavar los pies de los hermanos y que eso estaba conforme con el orden evangélico. Todos deben actuar con entendimiento y no hacer del lavamiento de los pies una ceremonia tediosa. La cena del Señor, vamos a continuar ahora. La explicación que da sobre este mismo párrafo, esta misma escritura que la sierva del Señor en la página 117 del libro Primeros Escritos hace, que acabo de leer. La página 116, 117. Y aquí en el apéndice explica ella, o los fideicomisarios también. En la cena del Señor, que es el lavamiento de los pies realizado por las mujeres y el beso santo. Una vez que los pioneros de la iglesia adventista hubieron aceptado el sábado, se dedicaron con ardor a seguir la palabra de Dios en todos sus detalles. Si bien procuraban protegerse de las interpretaciones distorsionadas que algunos daban a la Biblia y de cualesquiera extremismos fanáticos, distinguían claramente los privilegios y las obligaciones que entrañaba la cena del Señor, que Él mismo había establecido para su iglesia. Existen ciertas dudas acerca del lavamiento de los pies y del beso santo. En esta visión el Señor dio, acerca de ciertos detalles delicados, aclaraciones que iban a guiar y custodiar a la naciente iglesia. En lo que se refería a la frecuencia con que debieran observarse los ritos de humildad y la cena del Señor, algunos insistían que bastaba una vez al año, pero fueron dadas instrucciones en el sentido de que la cena del Señor debiera practicarse con más frecuencia. Hoy la iglesia, escribe, sigue el plan de observar los ritos 4 veces al año. Se dieron consejos acerca del lavamiento de los pies. Aparentemente había algunas divergencias de opinión acerca de cómo se debía proceder. Algunos habían obrado de manera poco juiciosa y esto había resultado en confusión. Fue aconsejado que este rito se cumpliera con decoro y reserva, a fin de no despertar prejuicios. Hubo quienes indagaron si era propio que hombres y mujeres se lavaran los pies unos a otros. Con respecto a esto, Elena de White presentó evidencias bíblicas que parecían indicar que aparentemente en ciertas circunstancias no sería impropio que una mujer lavase los pies de un hombre, pero dio un consejo contrario a que un hombre lavase los pies de una mujer.
al respecto de esto, yo sé que hemos adoptado una modalidad en muchas iglesias, no nada más aquí. Pero yo creo que debemos hacer las cosas como Dios dijo. Y las explicaciones que pudiéramos tener de ir de allá para acá y de acá para allá, pues no debiera inducirnos para que haya división y confusión. Para evitar eso, nosotros debemos ser como Dios dijo, no como nosotros pensamos. Yo sé que es difícil, después de que de repente se practica algo que no está, que va en contra del consejo divino, y bueno, si pues por prejuicio de higiene, póngale lo que usted quiera. El lavamiento de pies se hizo, Dios lo instituyó con el solo fin de que hubiera aceptación entre nosotros, que estamos fuera de la familia. Porque yo a mi esposa, a mi hija, pues yo me arreglo con ellos en la casa, si hay algo que arreglar. Porque en primer lugar yo no puedo dejar pasar muchos días si estoy enojado con alguien. No, ese mismo momento me puedo enojar mucho y al rato recapacito yo y digo, bueno, no hay problema. Porque enojaos, airaos, pero no pequéis. Entonces, la ropa sucia se lava en casa. Pero por aquí en la iglesia del Señor debemos aceptarnos y reconciliarnos entre nosotros para que haya armonía con los de allá afuera, que vean que de verdad existe el Espíritu del Señor en nuestro medio y en el corazón de cada uno. ¿Qué se celebra o se conmemora con la Cena del Señor? En primer lugar, la comunión con Cristo, hermanos. Es una renovación del pacto con Él, Lucas 22:20. Es la anunciación de la muerte del Señor hasta cuando Él venga, 1 Corintios 11:26. Es el anhelo de estar de nuevo con el Señor, pero en su reino. No tomaré este vino hasta que lo vuelva a tomar nuevo en el reino. Y si uno no hace como Dios dice, si yo no me dejo como Pedro lavar, si yo no tomo la cena porque no estoy bien con mi hermano, con mi hermana, ¿cómo puedo llegar al cielo? Usted, hermano, hermana, ¿usted prefiere no tener vida eterna, llegar al cielo con el Señor? No haga eso, no permita usted ese corazón. Tiene algo que decirle al hermano, vaya con el hermano y pónganse en paz con su hermana de la iglesia. Si tiene que reconciliarse en su propia casa, hágalo en su casa. Pero aquí en la iglesia nadie debe quedar fuera sin tomar la cena del Señor. Estos emblemas son tan delicados porque la sangre representa a Jesucristo, que sería derramada por cada uno de nosotros, y es tan delicado no entenderlo así, que no podemos tomar, por muy ligero que sea nuestro pensamiento, no podemos tomar a la ligera qué significa la sangre. Es un emblema nada más. Estamos siendo simbolizados por el vino sin alcohol, que es la vida sin pecado de Cristo Jesús. Y todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador personal y a su hermano como su hijo, como un hijo de Dios, y usted también, debe tomar entonces la cena. Después de haberse reconciliado, ahora tome la cena con el Señor. Así lo dijo con los discípulos, así lo hicieron, y por eso cuando vino el día de Pentecostés estaban juntos, unánimes. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio, porque el objetivo primordial de la iglesia no es nada más estar aquí. Si ya nos salvó el Señor, ese es el objetivo de Él. Ese era el propósito de Él, salvarnos. Pero ahora que lo ha hecho, ahora en nosotros corresponde el ir a salvar a otros. Y la comisión de la iglesia, el verdadero propósito de la estancia de esta iglesia sobre la tierra, no es otro más que evangelizar. Pero para poder evangelizar, tengo que tener el Espíritu del Señor que siga creciendo en mí. Yo sé que todos somos diferentes, repito, unos más, unos menos, unos más mansos, otros menos mansos, pero de todas maneras nadie debe quedarse sin tomar la cena del Señor. Para ello deben lavarse los pies unos a otros.
y luego tomar el vino. Y el pan significa el cuerpo de Cristo. Hay una cosa muy interesante que en Lucas 24:30 se presenta cuando llega el Señor y van con los discípulos de Emaús y estos les invitan a quedarse, quédate con nosotros. Y el Señor se queda con ellos. Cosa curiosa que hizo allí el Señor. En el medio judío son muy hospitalarios y es de ellos muy dado a que compartan con ustedes los alimentos, pero en la casa, el anfitrión es el que parte el pan, lo bendice y lo otorga a los demás. Curiosamente, Cristo Jesús llega con ellos y Él toma el pan, que Él era invitado, y toma el pan y lo entrega, lo parte y lo entrega, así como lo hizo con los discípulos. Este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Él es el pan bajado del cielo, que de Él coma no tendrá muerte jamás, no morirá eternamente, perdón. Yo le puedo decir una cosa, que estos emblemas están llevándonos siempre a reconocer el plan de salvación por Cristo Jesús. Y por lo tanto, debo tener ese proceso para que nunca se le olvide a nadie lo que hizo Cristo Jesús y por qué lo hizo. Y la manera por qué lo hizo es porque Él quiere que nosotros dejemos a un lado con el Espíritu Santo en nuestro interior, que se madure el fruto del Espíritu Santo en nosotros, podamos dejar todo eso malo por la naturaleza humana que tenemos. Y cada Santa Cena renovamos ese pacto que hicimos con Él en una ocasión en el bautismo. Cuando Él partió el pan, en ese momento el Señor se quedaron estupefactos. ¿Por qué Él hacía eso? ¿Y saben por qué? Porque el asunto, cuando lo saqué de aquí, me impresionó mucho, porque dice que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron en Lucas 24:31. Compartir las comidas, como dije, siempre ha sido una tradición judía. Es importante para ellos. Pero algo más de eso que nos debe llamar la atención es una señal de dignidad mesiánica. En el documento 1QSA de Qumran, en la regla mesiánica, leemos que nadie tienda la mano para bendecir el pan antes que el sacerdote y el Mesías. Y aquí todos entendían en ese momento y estaban ante ellos aquel que era el único que podía ser el Mesías. Cuando los discípulos se los presentó, ahora con los discípulos de Emaús, y en cada Santa Cena, cuando se parte el pan enfrente de todos, está dándoles nuevamente a ustedes entender el Señor Jesús: yo voy a morir, este cuerpo será entregado por ustedes. Y entonces es muy delicado no tomar la cena del Señor y que no haya nada que me permita a mí no tomarla, que me impida tomarla. Cualquier cosa, mucho menos por una simpleza que es el no ponerme de acuerdo con mi hermano o con mi hermana en primer lugar. Teniendo en cuenta que es la sangre de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, que estoy ante el Creador del universo, que se dignó a venir a morir por mí y por ustedes. En ese sentido, nosotros, cuando hacemos esta actitud, debemos entender que el que estaba partiendo el pan y el que parte el pan acá es un emblema de que Jesucristo les vuelve a decir a ustedes y a mí: vengo pronto, ya morí por ustedes, ahora quiero regresar por ustedes. Yo no sé ustedes, pero bueno, yo sé que hay cosas, a veces en mi hablar toco fibras muy sensibles. Esto se lo voy a entre paréntesis. Una vez leí en Mensajes Selectos, si mal no recuerdo, que las personas que son muy sensibles en la iglesia se van a quedar en la tierra, porque de cualquier cosa se rompen, de cualquier cosa, y ya no van a la iglesia, o ya no vienen, o ya no quieren ni ver ni al pastor a veces, etcétera. En la mente suceden muchas cosas. Sí somos sensibles, sensitivos los hermanos, somos seres humanos, pero si todos nos dejáramos guiar por lo que dice Dios y rendir nuestro corazón a Él,
cuando vinieran esas pruebas o dificultades, ¿cuál es la actitud que tomaríamos? Pues no pasa nada, está bien, entiendo, pues me enojé, me molesté, ¿sabes qué? A seguir adelante, ¿cierto? Pero no voy a permitir no tomar la Santa Cena, no me lo voy a permitir. Yo quiero estar con Cristo por la eternidad. Y eso es lo que sucede cuando tomamos una actitud así. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los elegidos? Aquellos que, aunque todos fueron invitados, no se excusaron, ni tuvieron por excusa ni su cultura, ni su idiosincrasia, ni su formación académica. Simplemente rindieron el corazón a Dios. Quiero tocar este punto también porque es importante. ¿Qué tan bueno es darle a los niños chiquitos la cena del Señor? ¿Es bueno o es malo? No, yo creo que es bueno, pero mejor es bueno explicarles. Pero ¿cuántos de ustedes, si yo a un niño de 3, 4 años, 5 años bautizaría? ¿Ustedes lo bautizarían? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo bautizan entonces si es del Señor? Pues un niño está más cerca de Dios que nosotros, ya lo dijo él, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no lo bautizamos? Ahora, yo no estoy poniendo aquí un precedente para bautizar a los niños. Estoy poniendo en claro que para que el niño se bautice, en primer lugar, él no entiende qué es pecado, ni entiende el asunto de su vida, de cuando va a pecar en el futuro. No entiende nada de eso. Y explíquele, no lo entiende, por más que le explique. Va entendiéndolo y poco a poco, conforme va experimentando su vida de acuerdo con su naturaleza, y al poner a Cristo de ahí como parámetro, entonces él va a entender qué es pecado. Así mismo el niño chiquito le puede explicar qué significa eso, él no lo hace con ese sentido, y aunque le explique, ¿se debe dar eso? No, recuerden que la cena del Señor lo que implica el emblema, la sangre del Señor. ¿Por qué creen que cuando sobra el vino que fue bendecido y que sobra por algunos hermanos que no quisieron tomar la cena, entonces sobran copas y hay que tirarlo? ¿Qué se hace con ese vino? Hermanos, se derrama en tierra, ¿no? Y el pan se debe quemar y se entierra, ¿cierto? Porque es sagrado, hermanos. El niño no va a entender, entonces hay que tener cuidado, no hacer con sentimentalismo estas cosas, y no me refiero a nadie en particular, pero es una realidad que está pasando en las iglesias, como otras cosas que he visto, que estamos innovando, trayendo cosas nuevas, que yo no digo que sea malo, pero yo creo que cuando dejamos a un lado el mandamiento eficaz de Cristo Jesús por unas cosas nomás porque se nos hace tedioso a nosotros por nuestra cultura e idiosincrasia, creo que no está bien con Dios eso. Debemos hacer como Dios dijo. ¿Qué dijo? Haced esto en memoria mía. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponerse en pie para cantar el canto. Y recuerden, nadie se debe quedar sin tomar la cena del Señor. Hagamos los preparativos necesarios. ¿Cuál es? por la eternidad, con
Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor. Nos permite, Señor, estar en tu pueblo. Danos de tu espíritu, perdona nuestras faltas, nuestras deficiencias, y con tu espíritu ayúdanos para entendernos a nosotros mismos y entenderte a ti, para hacer tu voluntad y que hagamos lo que tú dices, no lo que queremos nosotros. Ayúdanos, amante Padre, a hacer tu voluntad. Llévanos a nuestros hogares. Sé con nuestros seres amados, de los que te conocen y que no te conocen. Sé con cada uno de tus hijos. Sé con cada uno de tus hijos pastores, para que también puedan, Señor, hacer tu voluntad. Te lo ruego y agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.